Dios bendiga a todos los hermanos en este día. Gloria al Señor. Glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es preocupante lo que está aconteciendo en muchos lugares del mundo en cuanto a lo que es la parte religiosa, la parte espiritual, en los ministerios, en las iglesias cristianas. Y quiero compartir un tema que es muy fundamental para nosotros los cristianos y lo que estamos ejerciendo el liderazgo en la iglesia cristiana. El porqué de la caída de un instrumento que dice conocer la palabra de Dios, de un instrumento que dice que es totalmente libre para ejercer un ministerio, un liderazgo. Llámese de cualquier tipo de doctrina religiosa que profese llamarse cristiano. Y algunos que en verdad sí están profesando la palabra de Dios como Dios manda, no queriendo decir que hay perfección de por medio, porque estamos en la tierra y somos formados para ejercer lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu para la gloria de Él. El porqué de la caída de un instrumento cristiano, religioso, etcétera, etcétera. Yo pienso, gloria al Señor, lo que te voy a decir a la luz de la palabra de Dios, y ahorita vamos a hacer un estudio corto pero preciso, cosas que necesitamos conocer nosotros de fondo. Bendito sea el Señor. Nunca una persona cae de la noche a la mañana. Hay algo que está estampado en el corazón de la persona, ese pecado en la cual no ha podido ser libre. Y vamos a ver, analizar tres cosas. El por qué una persona que ya está ejerciendo un liderazgo religioso, un liderazgo ministerial, es derribado. Primero, vamos a ver la decadencia ministerial que hay en estos tiempos. Una decadencia ministerial. Hombres y mujeres, desconociendo la palabra de Dios, se lanzan al ministerio y luego que están metidos allá adentro se dan cuenta de lo delicado que es el compromiso que tiene con Dios, el compromiso con las almas, y pensamos que todo lo resolvemos tapando las cosas. Segundo, la falta de formación de cristianos dentro de las iglesias. Cuando hablo de formación, hablando también en la parte del consejo, la parte de orientación, la falta de conocimiento de la palabra de Dios, y por la premura que hay de extender el ministerio, de extender la obra de Dios, enviamos a personas que todavía no tienen formación. Y tercero, que es lo más tremendo y lo más fundamental de la luz de la palabra, cuando no hemos sido libres de esa esclavitud del pecado. Cuando nosotros no hemos sido totalmente libres de esa esclavitud de pecado, nosotros pensamos que esto simplemente es algo superficial, que porque somos imperfectos podemos cometer pecado, desobedecer a Dios y tapar el pecado, porque pensamos que no es grave porque todavía no tenemos ese llamado profundo en las cosas de Dios. Pero quiero decirles que las zorras pequeñas dañan. Una mosca muerta daña el perfume. Hay cosas pequeñas que vienen de atrás y pensamos que es algo que ya pasó. O el caso de parejas que caen en el pecado y lo arreglan con un matrimonio, pero que todavía no han renunciado a esa esclavitud del pecado. Entonces, como ya se casó, pensó que ya arregló el problema, pero tapó el pecado, no reconoció, no confesó, no se apartó de eso, sino simplemente lo tapó con un matrimonio, y ahí sigue el problema. Nosotros en la vida, y en este tiempo que hemos conocido las cosas de Dios durante todos estos años, a mí me pasó cosas recién convertido, que pensando que con un matrimonio se arreglaba y se solucionaba el problema. Y Dios me llevó a conocer que es a través de la humillación, a través del confesar y de apartarse de eso, porque el enemigo va a reclamar siempre ese pecado que está oculto. Y mientras que nosotros no confesemos eso,
el enemigo va a tener ventaja sobre nuestro estado espiritual. La falta de formación de los creyentes que debe analizar. Vamos a leer el pasaje en la Biblia acerca de la esclavitud. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el verso 16, dice una pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Cuando tú practicas el pecado, eres esclavo de eso. Y para liberarte de esa esclavitud, tienes que conocer la palabra y los pasos que tienes que hacer para ser libre de esa esclavitud. Y sabemos que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros somos libres de la maldición del pecado. Somos libres de la maldición del pecado. Pero es necesario de que si ya conocemos la palabra de Dios, tenemos que confesar el pecado. Tenemos que apartarnos del pecado. Y tenemos que morir para la obra del pecado. Y vivir una vida de obediencia para justicia a través del sacrificio de Jesús. Ahora, si tú eres esclavo del pecado, tapaste eso con un matrimonio, tienes que confesar tu pecado, tienes que alejarte de eso y es necesario volver a empezar, valga la redundancia. Ahora vamos a ver el porqué de la caída. Hay 3 cosas que debe conocer un principiante, una persona que tiene tiempo en las cosas de Dios o un ministro de Dios mal formado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y sabemos que eso viene de Adán y Eva. Lo que llama el pecado genuino, original, que viene de allá, y ese pecado se transmitió a todo ser humano. Todos hemos pecado, todos somos pecadores y necesitamos que arrepentirnos y convertirnos a Dios y renunciar a esa maldición en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué pasa? En Romanos capítulo 5, en el versículo 12 al 15, habla de esa naturaleza pecaminosa. En Génesis capítulo 6, versículo 5, habla de esa naturaleza pecaminosa. En Jeremías capítulo 17, en el versículo 9, habla de que nosotros somos pecadores por naturaleza. Por eso necesitamos venir a la presencia de Dios. Ahora, esa naturaleza pecaminosa está presente desde la concepción de nosotros como seres humanos. Aún, dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 51, versículo 5, habla que el salmista, aún desde mi madre me concebió en pecado, dice la Biblia, que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa aún desde el primer momento en que fuimos concebidos. Y Génesis capítulo, gloria al Señor, vuelvo acá a repetir, 6.5 y Jeremías 17.9 habla de la concepción en el momento del pecado. Nosotros somos concebidos en pecado. Gloria al Señor. Por eso vemos la naturaleza pecaminosa y estamos bajo de esa tremenda lucha que tenemos nosotros en nuestro espíritu, que tenemos que ir a la presencia de Dios para que Dios nos ayude, para que Dios nos libre de ese yugo de esclavitud en la cual estamos sometidos. Una segunda cosa que debemos analizar, cuando ya conocemos estos puntos, gloria a Dios, de que la naturaleza pecaminosa que está presente en el momento de la concepción, pero que solamente a través de Cristo Jesús nos libra de esa maldición del pecado, porque Cristo no tuvo pecado. ¿Dónde están los textos bíblicos que Jesús no probó, no tuvo pecado? Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Hebreos capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro 2:22 y 1 Juan 3:5. Jesús fue sin pecado. Y gracias a que nuestro Salvador no tuvo pecado en él, Él tiene compasión de nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad para resistir el pecado. Cuando nosotros entendemos eso, gloria al Señor, Dios nos confronta a nosotros. Cuando ya conocemos esos 3 puntos fundamentales, gloria al Señor, de lo que es irnos a la presencia de Dios, que a través de la sangre y el sacrificio de Jesús nos perdona, que no podemos volver a esa senda pecaminosa. Entonces vemos que la Biblia nos dice que Dios se entristece cuando el hombre peca. Eso lo dice en Génesis capítulo 6, verso 6. Cuando el hombre va inclinando hacia la maldad, hacia la desobediencia, hacia la rebelión, Dios se entristece por el pecado del hombre. Pero también Dios se enoja por el pecado. En el Salmo 78, versículo 19, en el verso 21 y en el verso 56 y en el verso 59, habla que Dios se enoja por el pecado del ser humano. Cuando tú y yo pecamos, conociendo la palabra de Dios,
porque nosotros tenemos un libre albedrío, Dios se enoja con nosotros. Y cuando Dios nos habla, primero nos exhorta, nos corrige, nos reprende y seguimos y persistimos en el pecado, Dios va a usar personas, va a hablar a través de un vidente de la iglesia, a través de mensajes y de prédica, y Dios nos va a confrontar. Por eso digo que cuando una persona peca, no peca de la noche a la mañana. Volviendo un poquito atrás a lo que estamos diciendo, hay personas que han sido mal formadas espiritualmente. Hay una decadencia ministerial, pero también falta conocimiento del pueblo de Dios, que se lanza en un ministerio pensando que esto es fácil. Y cuando nosotros estamos empezando las cosas de Dios, que pensamos que las cosas son fáciles, como me pasó a mí, gloria al Señor, que pensamos que las cosas las resolvemos simplemente tomando medidas, pero sin renunciar. Ahí caemos en un problema, porque no es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jalte en la presencia de Dios. Es necesario reconocer, apartarse, confesar, para que el enemigo no tenga donde agarrarse. Pero también Dios odia el pecado. Salmo 5:5 y Proverbios 6, de versos 16 al 19, Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado, aborrece, abomina el pecado. Cuando ya tú conoces la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, cuando ya Dios nos confronta a nosotros, que tenemos que andar en santidad, que debemos andar en temor de Dios, y persistimos en el pecado, Dios va a sacar nuestro pecado. De una u otra manera, Dios va a sacarlo a la luz. Cuando persistimos en la maldad, persistimos en el pecado, Dios lo va a sacar. También Dios castiga el pecado. Dios castiga el pecado. Y eso está en Génesis capítulo 3, en el versículo 15 al 19, habla que Dios tomó medidas por lo que pasó con Adán y Eva. El pecado Dios lo castiga. Dice que Dios al quien ama disciplina. Y si aún persiste, va a azotar, va a castigar a la persona que sigue persistiendo en el pecado. Usted que está nuevo en el ministerio, yo le recomiendo que haga un pare, que hable con su pastor, hable con un consejero si es necesario, para que le ayude de experiencia y usted vuelva a reiniciar su vida. No que usted recién casado va a empezar el ministerio, ya yo arreglé el problema, ya yo me casé, yo caí con mi novia y listo, arreglé este problema. Tiene que pasar un proceso de purificación, de limpieza y de trato de Dios contigo. No te lances al ministerio pensando que lo arreglas con un matrimonio, porque todavía eres esclavo del pecado. Y mientras que seamos esclavos del pecado, no vamos a ser libres. No vamos a ser libres, vamos a volver a hacer lo mismo. Vemos claramente que vemos aquí, cuando nosotros hacemos de humillarnos, arrepentirnos, convertirnos, y reconocemos que Jesús vino al mundo para salvarnos, rescatarnos, tenemos que hacer algo muy importante en nuestra vida. Tenemos que pedir perdón. Dios nos perdona de pecado. Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo nos perdona? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de Jesús. En Juan 3:16 habla de que a través del sacrificio de Jesús tenemos el perdón de pecado. Dios aleja de nosotros el pecado. Eso lo dice la Biblia en el Salmo 103, en el verso 8 al 12. Dios aleja de nuestras vidas el pecado. Pero nosotros, como estamos todavía ahí pensando en los deleites carnales, queremos ir otra vez donde Dios nos alejó del pecado. Donde nos alejó aquella persona, aquel instrumento que era tropiezo en nuestras vidas. Y volvemos a caer en el mismo hoyo. Cuando Dios nos aleja del pecado, tenemos nosotros que aceptar el proceso de Dios. Pero también Dios deshace nuestro pecado. Isaías capítulo 44, en el verso 22, Dios lo deshace. Él quiere que tú empieces de nuevo. Pero también nos limpia de pecado. Primero Juan capítulo 1, verso 7, habla de eso, de que nos limpia, nos redime, nos rescata del pecado. Él nos limpia, nos rescata. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Y es necesario que nosotros nos humillemos ante la presencia de Dios. Él quita el pecado de nosotros. Él lo quita.
Él nos perdona, Él quita el pecado. Ahora viene un proceso de santificación, de limpieza. Y tenemos que nosotros obedecer la palabra de Dios, no con nuestra fuerza, sino humillándonos a Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que tenga misericordia y compasión de nosotros, que somos seres humanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ya les dije ahorita, arrepentirnos, como dice el libro de Ezequiel 18, 30 al 31, volvernos lejos del pecado, alejarnos del pecado, según Salmo 34, versículo 14, de Isaías también habla de ese pasaje, gloria al Señor, 1:16, que tenemos que hacer un pare, tenemos que volvernos lejos del pecado, debemos odiar el pecado. En el Salmo 97:10 debemos aborrecer el pecado, debemos deshacernos del pecado, Hebreos 12:1, y luchar contra el pecado. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, para eso Dios nos fortalece. Dice la Biblia, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en Dios y luchar contra eso, pelear contra eso, orar, levantarte a la hora que Dios te levante en la madrugada, a las 3, a las 4, 5 de la mañana, para que Dios nos guarde y nos libre de la tentación. Es necesario que nosotros oremos y pidamos a Dios misericordia. Recuerde, cuando le decía que nadie peca de la noche a la mañana, es así. Todo viene trabajando el enemigo en la mente, en el pensamiento, va maquinando, va maquinando. Y cuando la persona hace el pecado y lo vuelve a hacer, ya empieza una práctica del pecado. Te vuelves esclavo del pecado. Y entonces, ¿qué pasa? El pecado se enseñorea de ti. El mismo enemigo usa esa arma para tomar potestad sobre tu vida. Por eso es necesario renunciar, confesar, apartarse, pedirle a Dios que le ayude, gloria al Señor. Y cuando tú estés completamente en libertad, entonces tú vas a pedirle a Dios para tú pregonar la palabra de Dios, servirle a Dios en el ministerio, servirle a Dios con todas tus fuerzas, y Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Pero cuando ya tú conoces el mover en el espíritu y sepas cómo es la situación. Entonces vemos claramente que la mala formación, la decadencia ministerial, la falta de formación en estos tiempos está deteriorando la obra de Dios, está dañando la obra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que volvernos a Dios, buscar de Dios, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para entrar en un proceso, gloria a Dios, de formación en la iglesia, en los liderazgos. No es correr por correr, no es enviar por enviar, no es simplemente porque ya el hermano tiene 4 o 5 años en el evangelio. Yo duré años, hermano, para entender esto. Por eso le hablo en el nombre de Jesús, que no es corriendo, no es desesperándose, gloria al Señor, y esperando en Dios y dando fruto digno de arrepentimiento para que podamos ver la bendición de Dios. Padre Dios, te doy gracia y te doy gloria en el nombre de Cristo por tu presencia. Coloco este mensaje en tus manos. Toca las vidas, toca los corazones y trae salvación. Ayuda a los siervos ministros tuyos, Dios mío. Padre, para que entremos en este proceso de preparación y de formación. Ayúdanos, Dios, a obedecer tu palabra. Ten misericordia y compasión de nosotros. Oh Dios, reprendemos toda fuerza satánica por el poder de tu presencia. Aleja de nuestras vidas el pecado, como dice tu palabra, y ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado, a rechazar el pecado. Danos fuerza para perseverar en tu camino. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la paz de Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.